Para iniciar este recorrido, abordaremos la cultura educativa, aquello que se expresa en los modos de convivir, enseñar, liderar y participar dentro de la comunidad, y que crea las condiciones concretas para que la formación ciudadana pueda desarrollarse. En esta oportunidad nos acompaña Trinidad Montes, psicóloga educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Políticas Sociales de la London School of Economics, con más de 20 años de experiencia asesorando equipos directivos y acompañando a profesores del sistema educativo. Ha sido consejera de la Agencia de Calidad de la Educación, directora de Desarrollo de la Fundación Astoreca y actualmente integra el Consejo de Desarrollo de dicha fundación y el Comité Directivo local del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. Su presentación nos invita a profundizar en el concepto de cultura educativa, su importancia y sus formas de gestión, vinculándolo con la formación ciudadana, la convivencia y el buen trato. Recibamos entonces con un gran aplauso a nuestra primera expositora, señora Trinidad Montes. Te pasaste. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Después de la introducción de la artista, gracias. La verdad es que siento que tengo mucho que aprender del trabajo que están haciendo ustedes y me voy a repetir en algunas cosas porque creo que fue muy acertada la manera en que se presentó la idea de cultura. Y hoy día los quiero invitar a pensar en la cultura escolar como una herramienta pedagógica, como una manera de formar. ¿Por qué? Porque sabemos que formamos personas, formamos ciudadanos, no solo el martes a las 3 de la tarde, en la hora o el taller de educación ciudadana o en la asignatura de educación ciudadana, aunque puede haber muy buena experiencia. Y hoy día yo quisiera que nos lleváramos grabado a fuego algo que sabemos, pero que por sabido callamos y por callado olvidamos. Y es que lo que se vive y cómo se vive cotidianamente en la escuela forma a nuestros estudiantes. Si recibimos o no recibimos a los estudiantes y cómo los recibimos en la mañana, les enseña de amabilidad, de acogida, de sentido de pertenencia y posiblemente también de puntualidad. ¿Qué disponemos en los pasillos de nuestro establecimiento? También les enseña y les dice qué valoramos, qué temas vale la pena conversar, qué conceptos queremos investigar, cuán cuidados o no cuidados, cuán actualizados. Cuando uno está, a todo nos ha pasado, ahí está el 21 de mayo, 3 meses después, con las hojas caídas. También educa. Educa a cuánto nos importa hacer las cosas bien, cuánto cuidamos el espacio físico, cuánta atención es necesaria poner a los detalles. ¿Cómo coordinamos, cómo organizamos el trabajo en el aula? También educa, y educa más allá del contenido específico que estemos trabajando. Puede ser que estemos aprendiendo fracciones, que podemos estar aprendiendo las causas de la Revolución Francesa, pero la manera en que eso se gestiona, se trabaja, también educa. Nos educa o deja de educar en maneras de relacionarnos, en perseverancia, en cuánto valor le asignamos al trabajo riguroso, al esfuerzo, a la práctica, a la ejercitación, al trabajo con los demás. La manera en que está cuidado nuestro entorno cuando uno se pasea por el patio, por los pasillos del establecimiento, no da lo mismo si eso está bien cuidado, si está limpio o no. ¿Por qué? Porque eso también enseña cuánto valoramos el espacio público. Le enseña a los estudiantes el respeto por los auxiliares o no. Les enseña quién es el responsable del cuidado del espacio público.
¿Solo los auxiliares que después van a venir a limpiar? ¿O somos todos nosotros los responsables de recoger ese papel en el suelo, aunque no fui yo el que lo botó? Todo esto no pasa necesariamente planificado en una sesión específica. Esto es la manera en que vivimos el día a día de la sala de clase, el día a día del pasillo, el día a día del recreo. Y por eso es tan importante tener esta reflexión acerca de la cultura, porque en todos esos ejemplos lo que está en marcha es una cultura que está entregando mensajes y transmitiendo constantemente qué es lo que valoramos, qué consideramos importante y qué no. Hay muchas, muchas definiciones de cultura escolar, distintos autores, pero a mí me gusta entenderla como el conjunto de significados, de creencias, de maneras de actuar que un grupo ha aprendido y que comparte y que transmite como la manera natural de hacer las cosas. Es aquello que naturalizamos en el día a día de las escuelas. ¿Cómo naturalizamos tratarnos entre nosotros? La manera en que resolvemos diferencias, la manera en que ejercemos autoridad, la manera en que nos vinculamos adultos con estudiantes o estudiantes entre estudiantes. A mí me encanta la definición más simple de Bauer que dice, es la manera en que hacemos las cosas aquí. Nuestra cultura es la manera en que hacemos las cosas aquí. Y lo que me gustaría dejarlos sumamente convencidos hoy día es que esa manera es muy formativa. ¿Por qué? Porque estamos programados adaptativamente a leer las claves del entorno. En tiempos ancestrales, la pertenencia al grupo siempre fue una cuestión de vida o muerte. Si yo no lograba mantenerme dentro del grupo que me ofrecía recursos y protección y quedaba apartada del grupo, apartado del grupo, eso podía significar la muerte. Podía significar que un animal me matara, podía significar caer en las manos de otro clan. Y nosotros fuimos aprendiendo evolutivamente a estar muy atentos a cuáles son las claves que nos envía la cultura, las claves que nos envía el grupo respecto de cuáles son las maneras de comportarse que acepta, que valora y que celebra, y cuáles son las maneras de comportarse que rechaza y castiga. Y esto pasa de manera inconsciente. No es que estemos, a ver, ¿y cómo se hace? Hay veces que hay espacios en que uno hace ese esfuerzo inconsciente, pero incluso aunque uno no se dé cuenta, uno está naturalmente haciéndolo. Uno llega a una cultura donde, esto lo vemos incluso en las culturas familiares. Si uno viene de una cultura como la mía, en que éramos agarra aguirre en la mesa, todos hablan a la vez, todos sacan las cosas, todos gritan, y uno va de repente a la casa de un amigo o de la pareja de uno y ahí la gente, pase usted después de usted, todo es más silencioso, la gente es más cuidadosa con lo que dice y uno lee inmediatamente que es otra la manera aceptable de relacionarse y uno mismo se frena de tirarse de piquero a la ensalada porque aquí así las cosas no se hacen. Entonces, nosotros leemos las claves, tendemos naturalmente a imitarlas y finalmente las interiorizamos como maneras de ser. Y eso es muy bonito. Uno, si es que se vive constantemente en un entorno donde ser amable es una conducta esperada, todas las personas son amables, se saludan, piden por favor, dan las gracias, ofrecen ayuda, yo entiendo naturalmente a internalizar esas conductas como las conductas naturales, como las maneras de ser normales y esperables. Y entonces las incorporamos consciente o inconscientemente en las maneras como nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Si esto es así, y la cultura forma de esa manera, imaginemos el impacto que tiene para los estudiantes que pasan 14 años, 8 horas diarias en el establecimiento. O sea, la manera en que nosotros estamos relacionándonos, estamos resolviendo problemas, estamos vinculándonos, va a ser clave en la formación
de nuestros estudiantes. La cultura existe sí o sí. La cultura existe tanto si nosotros la hemos moldeado en función de los valores que nosotros queremos promover, o también se puede dar sola con otras características que no son necesariamente las que nosotros queremos promover. Y en eso tenemos que estar muy atentos. Las culturas pueden transmitir y pueden formar en respeto, en solidaridad, en cuidado del bien común, pero también pueden formar en intolerancia, en exclusión, pueden formar en abuso de poder, pueden transmitir pasividad, apatía. Y por lo mismo es tan importante pensar qué es lo que nosotros queremos que la cultura, la manera en que hacemos las cosas aquí, transmita y forme. En el caso de educación ciudadana, qué valores o qué virtudes ciudadanas nosotros queremos que estén presentes en nuestra cultura. Tenemos que hacerlo muy consciente porque si no es muy fácil que la cultura se vaya para otro lado. Entonces les quiero pedir que piensen un segundito en algún valor que ustedes consideren importante formar en sus estudiantes. Me gustaría que levanten la mano quienes de ustedes trabajan en un establecimiento. Súper. Para los otros que no trabajan en un establecimiento, los animo a pensar en algún establecimiento que conozcan. Puede ser el establecimiento donde ustedes estudiaron, el establecimiento donde están sus hijos, o si son parte del equipo que asesora establecimientos por parte del ministerio, piensen en alguno o piensen en un establecimiento ideal. Elijan un valor que consideren importante formar en sus estudiantes. Y ahí hay un listado de ejemplos que pueden ser relevantes para formar en ciudadanía. ¿Tenemos todo nuestro valor claro? ¿Sí? Tómense un segundito para comentarle a su vecino de puesto. Ojalá que sea un vecino. Todos se sentaron al lado de los amigos, obvio, pero si es que pudieran conversar con alguien que no, genial. Compartan qué valor consideran importante formar en sus estudiantes, tanto como persona como ciudadano, y qué conductas concretas quisieran ver en ese valor encarnado. O sea, yo quiero educar en el respeto. Por lo tanto, yo quisiera ver que los estudiantes demuestren valoración por todas las personas independiente de su origen, religión, género u otras características. Quiero ver conductas de inclusión a todos los compañeros. Quiero ver conductas de acogida a estudiantes inmigrantes, por ejemplo. Un minuto para compartir con un vecino. Puede ser. Estamos. Atención. Como somos muchos, yo les voy a pedir que si alguien me ve con la mano levantada, levante la mano y haga silencio. Vamos a ocupar las mismas técnicas que ocupamos con los estudiantes porque somos mucha gente. Súper. Vamos a dejar esos valores ahí por ahora. Los vamos a dejar en paréntesis y los vamos a retomar en un rato más. ¿Qué mensaje quiero que se queden? La manera en que hacemos las cosas la tenemos que diseñar, la tenemos que cuidar y la tenemos que cuidar como quien cuida un huerto, como quien cuida un jardín. ¿Por qué? Porque si no, van a aparecer otras malezas, van a aparecer
otras conductas que no son las que queremos. Y tenemos que asegurarnos que en ese huerto o en ese jardín estén esas plantas que nosotros queremos sembrar en nuestros estudiantes. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que mirar en la cultura para poder gestionarla y llevarla y alinearla a los valores que nosotros queremos transmitir? Y hoy día les quiero proponer 9 elementos de la cultura que vale la pena estar atentos, que tenemos que aprender a mirar y que tenemos que aprender a gestionar. Son aspectos cotidianos en los que se manifiesta la cultura y que transmiten constantemente lo que en este entorno, en esta organización, se valora, se considera importante y es aceptado. Primer elemento. Las creencias, valores y supuestos, que en algunos de los teóricos que han estudiado la cultura escolar, dice Shane, es la base más profunda de la cultura. Y esa base más profunda nosotros tenemos que traerla a la luz. Tenemos que tener la conversación de qué valores ciudadanos o qué valores personales, qué tipo de persona queremos formar. Y eso es demasiado importante, tener las conversaciones nosotros como adultos de qué creemos. Creemos que la única manera para que los estudiantes hagan caso es que yo tengo que ser sumamente duro y firme. O creo que el desarrollo personal y el desarrollo académico y la formación académica se complementan y pueden ir juntos. Creemos que es importante ser preparados académicamente para ser buenos ciudadanos porque tienen que poder debatir con argumentos. Creemos que la participación es importante o no es importante. En fin. Entonces, esas convicciones, ¿cómo las gestionamos? Primero tenemos que tenerlas arriba de la mesa, tener las conversaciones necesarias para decir en qué creemos, qué valoramos y a quién queremos formar. Y eso estar transmitiéndoselo también muy explícitamente a nuestros estudiantes. Segundo elemento, el lenguaje. Lo que hablamos y lo que callamos en las escuelas le dice a los estudiantes en qué creemos, qué es importante, qué vale la pena conversar. Las palabras que usamos, los lemas, las cosas que citamos, las frases, los dichos que están y que circulan en el entorno nos hablan acerca de lo que valoramos, acerca de lo que consideramos importante. Si para nosotros la participación es importante, ¿estamos hablando de participación? ¿Estamos transmitiendo el significado de qué es lo que entendemos por participación? Si es que creemos en la no violencia, ¿eso es algo que estamos conversando constantemente con los estudiantes? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo le damos semántica? Tenemos que ser mucho más estratégicos en posicionar los temas, los conceptos que para nosotros son relevantes. Queremos formar ciudadanos, tenemos que hablar de ciudadanía. Queremos formar buenas personas o personas amables, tenemos que hablar de amabilidad y tenemos que identificar las conductas, tenemos que sellar, tenemos que encuadrar las conversaciones en torno a ese lenguaje. ¿Por qué? Porque si es que no estamos atentos, el lenguaje se puede ir para otro lado. Podemos terminar, uno le pasa, ¿de qué se habla en la sala de profesores? ¿Hablamos del futuro de los estudiantes o hablamos de hasta cuándo ya no vamos más? Esta cuestión yo con Juanito no se puede, yo creo que ninguna posibilidad, porque, y para qué te digo el séptimo B. O estamos hablando de que creemos que nuestros estudiantes lo pueden lograr y estamos pensando maneras. Los términos que usamos con ellos son críticos. Tercero, relatos institucionales. Los relatos institucionales son las historias que nos contamos a nosotros mismos acerca de quiénes somos como institución. Son las historias que circulan. Pueden ser historias de nuestro pasado, cómo se fundó nuestra escuela, fueron historias cómo superamos dificultades en el pasado, pero también pueden ser historias recientes, cómo logramos ciertos resultados que no habíamos logrado nunca. Las historias que circulan también le transmiten a los estudiantes qué es lo relevante.
le van diciendo que esto es importante. Por ejemplo, si es que contamos historias donde nuestro liceo ha sido un aporte a la comunidad y ese es un relato que vuelve y que está presente en las conversaciones. Hay que tener mucho cuidado porque en las escuelas también hay relatos tóxicos. Hay relatos que van para el otro lado y que cuenta que yo me acuerdo una vez un director que me decía, bueno, sí, pues porque acá nos llega lo que botó la ola. Acá somos el basurero de la comuna. Nosotros acá, bueno, con los niños que tenemos, bueno, francamente, ¿qué es lo que podemos esperar? Cuidado con los relatos, cuidado con lo que nos contamos a nosotros mismos y a nuestros estudiantes de nuestra historia. ¿Por qué? Porque les va a transmitir qué es importante, qué valores nosotros tenemos. Y si es necesario, hay que sentarse y construir esos relatos. Hay que hacer el esfuerzo de mirar nuestra historia y decir, mira, hay, acá hay cosas que nos pasaron o que nos están pasando que son valiosas, las tenemos que hacer visibles. En su carpeta hay una encuesta. Lo bueno que como yo vengo soy más escolar, no soy tan tecnológica, no hay QR, hay una hojita, entonces no voy a tener ese problema que nos avisaron. Hay una encuestita de coherencia cultural y quiero que se tomen un minuto para pensar respecto de ese valor que pensaron hace un rato y en la escuela que pensaron, que contesten cuán ¿cuán de acuerdo están con las siguientes afirmaciones respecto de las creencias, valores, supuestos, lenguajes y relatos institucionales? En esa encuestita hay algunas preguntas, hay algunas afirmaciones que les van a permitir mirar su establecimiento. Tómense un minutito. Nos están siguiendo por YouTube. El link a la encuesta está compartido en el chat de YouTube. Así que también pueden hacer el ejercicio en sus escuelas o en sus casas. ¿Estamos? Solo los primeros tres. Creencias, lenguaje y relatos institucionales. ¿Me levanta la mano el que dice que está? Todavía no estamos. Pero son los primeros tres. Vamos, seguir instrucciones. Solo responder para las creencias, valores, lenguaje y relatos institucionales. No se entusiasme con el resto. Levánteme la mano, ¿quién terminó con las creencias, valores y supuestos? ¿Quién terminó con lenguaje? ¿Relatos institucionales? Ya. Vamos a tomarnos un minutito para compartir para el lado una buena práctica de su escuela o el establecimiento en el que estaban pensando. ¿Qué elemento les pareció que está más alineado al valor que ustedes pensaron? Las creencias, lenguaje, valor o algún elemento de eso. Un minutito para conversar para el lado.
Vamos. El que me ve que levante la mano. Vamos a practicar esta estupenda técnica que ocupamos en clase. Gracias. Siempre podemos conversar un poco más, pero no quiero que me reten por los tiempos, que siempre me retan. La organización del ambiente también educa y también forma. ¿Qué espacios están visibles? Si yo entro hoy día a su establecimiento, ¿qué veo? Si yo entro al establecimiento de mis hijas, yo veo un cartel con feliz cumpleaños para todas las niñas que están de cumpleaños ese día. Si yo entro al Colegio San Joaquín en Renca, veo a la biblioteca, es un espacio importante. En algunos establecimientos confesionales uno ve una capilla, uno ve ciertos carteles con ciertos mensajes. ¿Qué hacemos visible en el espacio? Es tremendamente importante y nuevamente forma a los estudiantes respecto de qué valoramos, de qué es importante. Yo empiezo a leer rápidamente que aquí importa el deporte, porque están todos los premios y las fotos del campeonato deportivo. O yo leo que importa la lectura. ¿Por qué? Porque están todos los trabajos y las fotos de los niños que aprendieron a leer en primero básico. ¿Qué estamos visibilizando a través del espacio físico? Primero. Segundo, ¿cuán cuidado está el espacio físico? Si queremos formar ciudadanos que entiendan que son responsables del bien común, el cuidado por el espacio es clave, es indispensable. Y tenemos que gestionar eso de manera muy intencionada. Tenemos que gestionar intencionadamente que los estudiantes se responsabilicen por el cuidado del espacio físico. Tenemos que trabajar intencionadamente por desplegar aquello que queremos que ellos vean. Y a veces uno se pasea y uno ve algunos carteles que no tienen nada que ver con lo que nosotros queremos, porque quedaron ahí, porque nos llegaron, los pusimos y ya no tiene nada que ver porque era acerca de una cuestión que pasó hace 6 meses y sigue ahí. ¿Qué queremos mostrarles a los niños respecto de lo que es importante con el cuidado del espacio físico? En todos los establecimientos hay reglas, procedimientos y rutinas. Son acuerdos algunas veces explícitos, otras implícitos, que regulan la vida diaria. Nosotros estamos mucho más atentos a las normas que son más explícitas. Tenemos normas de convivencia, tenemos normas para la sala de clase, en fin. Tenemos RICE y todo tipo de protocolos. Está bien, son tremendamente importantes y ahí el mensaje es, tenemos que ser tremendamente consistentes. Si queremos que esas normas se encarnen en la cultura, no basta que sea el profesor de acá nomás el que los hace cumplir y el que los exige. El gran dolor que uno ve en los establecimientos es la sensación de que algunos son los que exigen las cosas y otros no. Y eso pierde fuerza como un mensaje cultural hacia los estudiantes. ¿Exigimos en este colegio que se llegue a la hora a la clase? ¿Se lo exigimos a los docentes también? ¿Que lleguen a la hora a tomar el curso después del recreo? ¿Exigimos que el buen trato sea en todo momento y en todo lugar? ¿O los niños se están tratando a garabato en el patio, pero nosotros pasamos de largo porque no nos da para intervenir? Entonces, si tenemos ciertos acuerdos explícitos, los tenemos que hacer cumplir y hacer realidad para que los niños lean que eso de verdad es importante. Y esto es crítico, porque aquí estamos enseñando a convivir, estamos enseñando a vivir con otros. Pero ojo que también hay reglas implícitas. ¿Cómo nos relacionamos los docentes? ¿Cuál es el tipo de trato que tenemos los docentes con los estudiantes? ¿Cómo resolvemos las diferencias? ¿Cómo ejercemos la autoridad? Y esas preguntas las tenemos que tener, tenemos que visibilizarlas, las tenemos que conversar. Nosotros aquí tenemos un trato más distante y más formal, y eso responde a nuestro proyecto, o tenemos un trato más amable. ¿Somos más informales? ¿Nos importa la creatividad y la innovación? ¿O somos más formales?
Lo que no nos puede pasar es que lo que estamos siendo sea algo que solo se dio espontáneamente. Lo que estamos siendo tiene que responder a nuestro proyecto educativo. Tenemos que preocuparnos de que eso esté alineado con lo que de verdad queremos ser y no sea algo que simplemente sucedió. Otro elemento clave de la cultura es aquello que nosotros reconocemos, visibilizamos y también aquello que corregimos. Esto es muy común en los establecimientos, pero son nuestras respuestas formales, pero también informales a las conductas de los miembros y que transmiten que se valora y que se desaprueba. Ahí yo tengo un ejemplo de una niñita de un colegio Lampa que se le reconoce el respeto. Soy respetuoso porque eso es uno de, en ese caso, de las fortalezas del carácter que se quiere promover en el establecimiento y eso se reconoce mensualmente. Pero ojo, los reconocimientos no son solo diplomas o premios, sino que son gestos de aprobación constante, una sonrisa, una mirada, un comentario al pasar, también le señalan a los estudiantes que eso es algo. Y sabemos por la psicología que las personas tendemos a mantener y sostener las conductas que son reforzadas y tendemos a extinguir las conductas que no son reforzadas. Las correcciones tienen mala prensa. Las sanciones, peor. Desde la perspectiva de la cultura, las culturas corrigen cuando son efectivas aquellas conductas que van contrarias a los valores del establecimiento. Si nosotros creemos en la dignidad, en la igualdad, la dignidad de todas las personas, no vamos a tolerar ciertas conductas de malos tratos o no vamos a tolerar conductas de discriminación. Si nosotros valoramos la responsabilidad, no podemos tolerar. Y eso de nuevo, las correcciones no son siempre castigos, son conversaciones formativas también, son miradas de desaprobación. La cultura tiene que transmitir qué conductas no tolera. Y ojo, porque cuando dejamos pasar cosas que van contra a los valores que nosotros queremos promover, estamos tácitamente aceptando y culturalmente estamos mandando el mensaje de que esa conducta es aceptable. No le tengamos miedo a formar. Hagamos el ejercicio con estas tres: organización del ambiente, reglas, procedimientos, reconocimientos y correcciones. Miremos en función del valor que pensamos cómo está el establecimiento en esto. Seguimos. Vamos con los últimos tres elementos. A mí me encanta este elemento y es uno que suele ser bastante descuidado y hemos permitido que los modelos que tienen nuestros estudiantes vengan de otros lados.
No sé cuántos de ustedes trabajan en establecimientos que están en contextos difíciles, pero a mí me toca. Y la verdad es que, por ejemplo, los modelos narco, los modelos de vida fácil, plata fácil, o modelos de me voy a forrar con las redes sociales y para qué me voy a esforzar en otras cosas, están siendo cada vez más potentes. Las culturas fuertes presentan modelos, tienen naturalmente modelos y tenemos que estar atentos a qué modelos están hoy día presentes en nuestra cultura. Nosotros los podemos gestionar presentando buenos modelos. ¿De dónde? El primer modelo, todos los adultos que estamos en el, en el establecimiento. Los primeros modelos somos todos los adultos que estamos en el establecimiento, que tenemos que tener mucha conciencia de qué queremos formar, porque tenemos que ser modelo de eso. Si quiero ser modelo de respeto, tengo que ser respetuoso. O si no, esa disonancia, no nos olvidemos que los niños cuando ven algo o escuchan algo, se van a quedar con lo que ven. Y en eso la psicología es sumamente clara. O sea, les vamos a hacer la charla de la amabilidad, pero somos poco amables, lo que aprenden los niños es lo otro. Y da lo mismo la charla y cuántas charlas les hagamos. Primero nosotros. Segundo, ofrecer modelos. Acá, esto que no se ve muy bien, es la entrada a un colegio que yo conozco en Renca, en que cada una de esas fotos es un exalumno del establecimiento que estudió en la educación superior y que les manda un mensaje a los estudiantes que están hoy día en el colegio. Y la verdad es que es muy bonito porque ellos lo conectan con tener propósito, que es algo en lo que quieren formar. Y es decirles a los estudiantes, quiero que mires más allá de tu momento presente y te proyectes y pienses qué quieres de tu vida y cómo puedes también contribuir al mundo. Los modelos pueden ser nuestros exalumnos. Los modelos también son personajes históricos de nuestra institución. Eso en la literatura de la cultura escolar se llaman los héroes, los modelos internos, los modelos que son. Tenemos que tener mucho ojo a quién le damos espacio y visibilidad. A qué estudiantes le damos espacio y visibilidad, a qué docentes les damos espacio y visibilidad. Ojo, alguien que puede ser muy bueno técnicamente en hacer algo, pero no representa aquello en lo que queremos formar, puede ser muy confuso como mensaje para los estudiantes. Tenemos que darle espacio y visibilidad a aquellos que muestran y que transmiten los valores que queremos mostrar. Y esto, por supuesto, la literatura, biografía, pero yo creo que esto es una cuestión que hemos desaprovechado y toda la psicología del aprendizaje nos habla que uno aprende por imitación demasiado fuerte. Los estudiantes miran referentes, están buscando referentes a que admirar, los necesitan para crecer y para proyectarse. Un elemento clásico de las culturas, de cualquier organización, son los ritos, las tradiciones, las ceremonias. Actos repetidos son quiebres de la rutina que permiten reconectar con el sentido más profundo de lo que nos convoca y que muchas veces se traducen en casi un check administrativo. Ya, hicimos el acto de la cuestión, vamos. Y tanto los adultos como los estudiantes como que se desconectan. Necesitamos asegurar que los ritos, tradiciones y ceremonias conecten con el significado, generen orgullo, pertenencia, cohesión, sean momentos y espacios donde nosotros volvemos a conectar con aquello que nos mueve. Es un desafío, pero hay que hacerlo. A veces nos llenamos de muchos actos que no tienen mucho sentido, a veces menos es más. Y estamos hablando desde las graduaciones y cosas así, pero también de cómo estamos gestionando ritos de bienvenida a la gente que se integra en nuestro establecimiento. Ritos de bienvenida a los estudiantes nuevos, ritos de despedida, ritos de pasaje. Cuando pasan de un nivel, cuando pasan del preescolar al primero, cuando pasan de octavo a primero medio, en fin, hay ritos que uno puede como elaborar un poco más y darles mayor sentido. Segundo, mayor participación de los estudiantes en el diseño y ejecución de estos espacios. Nuestros estudiantes pueden participar un poco más y si nosotros queremos educar niños que
que se hagan cargo y que estén en el mundo, tenemos que de a poco ir dándoles mayores espacios de participación para diseñar estos momentos cargados de significado. Y por último, las campañas y iniciativas que existen siempre en los establecimientos. Estos proyectos, acciones colectivas que ponen en práctica aquello en lo que queremos formar, ayudan a dar identidad y refuerzan vivencialmente los valores. Si nosotros estamos preocupados de formar buenos ciudadanos, tenemos que pensar espacios para que los estudiantes se organicen y puedan hacer una contribución a su comunidad, como por ejemplo un proyecto en que los estudiantes identificaron una necesidad en la comuna que tiene que ver con la soledad de los adultos mayores y armaron un plan de acompañamiento a adultos mayores. Los estudiantes son capaces de hacer eso, les hace sentido, les hace bien. Toda la literatura de propósito habla de la importancia de participar en espacios de servicio a la comunidad, de salir, de mirarse el ombligo y salir hacia afuera. Y estas campañas y iniciativas son también parte de la cultura y transmiten lo que nosotros valoramos. Última patita de la encuesta, hagamos el esfuerzo de mirar nuestros modelos, ritos y campañas y iniciativas. Ok, les vamos a dejar esa encuestita que de alguna manera puede servir para mirarse. ¿Y cuál es la invitación respecto de la cultura escolar? Uno, atreverse a tener esta conversación más profunda de acordar qué queremos formar. ¿En qué queremos formar? Ya sea qué valores ciudadanos queremos instalar en nuestros estudiantes. Los distintos proyectos educativos pueden ser distintos y tener énfasis distinto. Tenemos que sincerar cuáles son los nuestros. Hay proyectos que enfatizan mucho el tema del servicio, hay proyectos que enfatizan el tema de la participación política. Bueno, ¿en qué queremos participa para contribuir al bien común? Como dice ahí, la cultura enseña maneras de vivir con otros, de participar, de resolver conflictos y de cuidar el bien común. Y esto es fuerte cuando aquello que nosotros hemos diseñado y cuando nosotros nos hemos preocupado de diseñar una cultura acorde con las maneras de convivir que nosotros queremos transmitir. Pero para eso tenemos que ser todos, siempre, en todo lugar y en aquello que de verdad valoramos. La cultura fuerte es una cultura donde todos los adultos hemos tenido esas conversaciones relevantes y estamos unidos en transmitir aquello. Como les decía al principio, llevarnos ojalá hoy a fuego que los niños los vamos a formar como personas y ciudadanos, no solo en espacios específicos dedicados a esa formación, sino que en la manera en que vivimos el día a día en las escuelas. Muchas gracias.